Muy buenas y bienvenida a un nuevo episodio del podcast Transformador. Hoy vamos a ver cómo conseguir tu transformación física este 2023. Vamos a ver cómo afrontar este nuevo año, porque venimos de la Navidad, venimos de seguramente esas cenas, esas comidas copiosas, de esos excesos, así que seguramente estés planteando empezar tu cambio físico, así que quédate hasta el final porque te vamos a dar 5 claves para conseguirlo. Vamos con la primera de todas y es posiblemente lo más importante que tienes que hacer al principio y es saber qué quieres conseguir, apuntar tus objetivos. Entonces, ¿cómo debe ser un buen objetivo? ¿Cómo debemos planteárnoslo? ¿Qué tres claves podemos decir para que sea un buen objetivo definido, Seri? Pues la primera de ellas sería que sea un objetivo específico, es decir, que no sea simplemente, sí, quiero cambio físico o quiero perder grasa. Al final esto es algo muy etéreo. Sería más interesante pues proponernos como objetivo, quiero hacer 2 días a la semana de ejercicio de 20 minutos. O incluso más específico, ¿no? Quiero hacer el martes y el jueves 20 minutos de ejercicio a tal hora. También a la hora de perder grasa, pues objetivos realistas, por ejemplo, pues este mes quiero perder 2 kilos, que son medio kilo a la semana, y que si cuentas con un profesional que te ayude, por ejemplo, pues se puede hacer y, ojo, de forma sostenible. Objetivos de este tipo más específicos al final hacen que realmente tengamos clara cuál es nuestra meta y que sea, primero, más fácil visualizarnos llegando a ella, y segundo, pues que no nos frustremos porque al final pues no estamos perdiendo grasa o porque al final no estamos entrenando todo lo que en nuestra mente pensábamos que íbamos a hacer, ¿no? Claro, porque si tienes unas expectativas tan altas, a lo mejor estás haciendo las cosas bien, estás bajando de peso, estás perdiendo grasa, estás entrenando, pero ostras, querías perder 10 kilos en 2 meses, estás perdiendo 4 en 2, piensas que lo estás haciendo mal, te frustras y acabas abandonando. Marc, también es importante que el objetivo lo podamos medir de alguna manera, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, podamos pensar en perder kilos, eso lo podríamos medir con la báscula, o perder, por ejemplo, perímetros corporales, lo podemos medir con una cinta métrica, pero también podemos medir, por ejemplo, como decía Sergi, el hecho de los días que quieres entrenar a la semana, pues martes, jueves. Entonces es muy importante también que esté definido en el tiempo. Por ejemplo, lo quieres conseguir en 6 meses, en 3 meses, en un año. Tienes que tener objetivos a corto, medio plazo. Marc, ¿por qué crees que la flexibilidad o esta gestión de las expectativas es tan importante en el Es proceso? algo básico y va a ser determinante a la hora de tener un resultado o no tenerlo. Yo antes de nada de empezar ese cambio en 2023, enero de 2023, si es algo que te estás planteando o no estás escuchando, antes me preguntaría, ¿cuánto tiempo llevo sin tener un hábito de entrenamiento o alimentación? Ujú. ¿Es una cosa que ha sido de esta semana, 2 semanas que me he perdido en Navidades? ¿Es una cosa que me viene del año entero? ¿Es una cosa que me viene de hace 20 años hacia atrás? Entonces, yo Ujú. antes me preguntaría, ¿cuánto tiempo hace que el entrenamiento y alimentación no está en mi vida de una forma en la que yo he disfrutado? Pues es diferente haber probado una dieta estricta, un camino estricto, haberlo hecho un par de meses, un mes, un tiempo de haberlo dejado, a he tenido un hábito en mi vida de entrenamiento y alimentación. Si al caso las personas que nos están escuchando nunca han llegado a tener ese hábito en el que han disfrutado, se han visto bien, lo han pasado bien en el proceso, me empezaría planteando él que no quieras tener un resultado rápido, porque si no le va a pasar otra vez lo mismo. ¿Cuántos eneros te han pasado en tu vida de 2022, 21, 20 que te has planteado lo mismo, que incluso o no has ni empezado o lo has acabado dejando al poco tiempo porque tienes una expectativa demasiado alta? Yo me plantearía que primero piensen en voy a adquirir un hábito en el que disfruten el proceso y luego el resultado vendrá. Pues si pensamos únicamente en el resultado, nos vamos a frustrar y aunque venga ese resultado, si el camino que hemos seguido ha sido demasiado estricto, no lo aguantaremos y será otro año más que va a pasar lo mismo en el que no tendremos un resultado. Ujú. Es muy importante lo que dice Marc, porque el hecho de que si no, pues al final acabamos frustrándonos y acabamos siempre volviendo al punto inicial. Entonces, es más importante pensar en el hábito que no tanto en el resultado del número de la báscula, en esas medidas. Sí, es muy importante el cambio físico, pero si cambiamos los hábitos, el cambio, la transformación física va a llegar en un momento u otro. Entonces, sobre todo, una clave muy importante es la paciencia. ¿Vale? Más o menos, ¿cuánto tiempo crees que es el idóneo para conseguir un cambio físico, Sergio? Pues estaríamos hablando como mínimo, para que sea algo sostenible, yo pondría 6 meses. Ujú. 6 meses, un año, realmente ahí sí que puedes ver un cambio realmente fuerte en cuanto a tus hábitos, porque ya no hablamos de el cambio que ves en el espejo, cómo te sientes. Eso lo puedes conseguir en la primera semana.
A la que empiezas a hacer ejercicio, a la que empiezas a mejorar tu alimentación, ya te empiezas a sentir bien y eso es que se nota en la primera semana. Pero si realmente lo que buscamos es pues ver una transformación como las que compartimos a veces en Instagram o en el propio canal de YouTube, que se ve claramente un antes y un después, y esa transformación se ha conseguido con algo sostenible, que significa que es una alimentación flexible, que significa que es entrenando desde casa 2-4 días a la semana, es decir, que no estamos haciendo un cambio radical en la dieta, ni estamos haciendo un cambio radical de ir cada día al gimnasio. Ese cambio, para que sea visible, pues normalmente lleva 6 meses, un año. ¿Se puede conseguir en 3? Sí, depende de cada persona, evidentemente, pero idealmente 6 meses, un año. En 3 meses se consiguen cambios muy buenos, pero es que no solo es conseguir el cambio físico, como decíamos, sino luego también ser capaces de mantenerlos. Porque sí, puedes seguir una dieta 2 meses y bajar, me lo invento, 4 kilos de peso, pero ostras, luego seguramente te interese mantener ese peso, te interese mantenerte tonificada. Entonces es muy importante también el proceso post, digamos, los primeros meses del cambio físico. Entonces, si hay alguna mujer interesada en conseguir esa transformación física, que sepas que nosotros estamos especializados en mujeres con poco tiempo. Y ahora que llega enero, pues seguramente estés interesada en conseguir este cambio físico. Entonces, que sepas que aquí abajo, en la descripción y en el comentario fijado, tienes un formulario para contarnos un poquito tu situación, ver cuál es tu objetivo, ver cuál es tu estilo de vida ahora mismo y si podemos ayudarte con estos planes personalizados, pues hablarlo y consultarlo todo en esa consultoría gratuita. Así que vamos a hablar de la segunda clave. Voy contigo, Marc. Hablamos de flexibilidad, como decía Sergi, no cortar los caprichos después de Navidad, ¿vale? Porque venimos de esos excesos, venimos de comer pues, esas comidas, esas cenas familiares. ¿Por qué es importante mantener al menos esos caprichos en enero, en febrero? Antes de nada diría que, bueno, puedo entender perfectamente a la gente que lo quiere hacer porque al final llevas un par de semanas o incluso mucho más, si ya no hablamos solamente de Navidad, en la que no nos hemos cuidado y pensamos, terapia de choque, dieta estricta, fuera los caprichos, no como nada, me pongo estricto un mes y al menos que me empiece a motivar al principio. Yo creo que es un grandísimo error porque al final es lo que estamos comentando, cuando bajamos de peso, cuando queremos un resultado, tiene que ser un camino en el que disfrutemos y los caprichos forman parte del disfrute, con moderación. Es muy importante, y con las mujeres que acompañamos siempre lo remarcamos, que desde el primer día que te planteas perder grasa, introduzca los caprichos que más te gustan en tu alimentación de forma moderada. Si los quitas, bueno, lo de siempre, vas a aguantar un tiempo, una semana, 2 semanas, un mes, hay gente que aguanta más, gente que aguanta menos, pero habrá un punto que es que no vas a poder aguantar más. No vas a adquirir ningún tipo de hábito, tendrás solamente un resultado encima de la báscula, no lo vas a poder mantener y cuando comas caprichos vas a volver otra vez al otro extremo con el típico efecto rebote. Y no solamente los kilos que suma, sino el desgaste mental que produce el otra vez había bajado de peso y otra vez lo he vuelto a recuperar, que eso a nivel mental frustra muchísimo. Frustra muchísimo y afecta a todo, afecta al ejercicio, afecta a la motivación. Entonces, ser flexibles yo creo que es un gran paso, sobre todo en enero que venimos de pues, excedernos. Tampoco tenemos que excedernos igual que en diciembre, pero sí que un 20% dejarlo ahí para los caprichos. Por ejemplo, si algún día nos apetece un vermú con unas patatas o nos apetece pues, ir de tapas, nos apetece alguna cerveza, una copita de vino. Pero Seri, vamos a hablar también de lo que es importante en la alimentación, que es el otro 80%. ¿Qué alimentos son los más importantes para conseguir el cambio físico? Pues principalmente alimentos vegetales, tenemos hortalizas, tenemos verduras, tenemos fruta. Al final son alimentos que tienen pocas calorías y que en cambio pues requieren de masticación, ocupan un volumen en el estómago cuando los estamos comiendo, entonces hacen que nos saciemos antes y sea más difícil que nos pasemos de calorías. Y este tipo de alimentos, que debería ser, por ejemplo, la mitad de nuestros platos o la mitad de nuestras comidas, por ejemplo, si hacemos una comida de 2 platos, pues un primero donde abunden bastante los vegetales sería interesante y un segundo donde el plato pues igual sea un poco más pequeño. Esto lo tenemos que complementar con alimentos ricos en proteína porque también son muy saciantes, tienen un efecto similar y además nos ayudan a mantener el cuerpo tonificado, que no quede el cuerpo flácido si lo acompañamos con entrenamiento. Y estos alimentos pues sería carne, pescados, huevos, tenemos los lácteos también, las legumbres y bueno, sería un buen complemento. Luego, además de esto, pues podríamos añadir algún carbohidrato como la pasta, el arroz, la patata, que le darán sabor a nuestra alimentación, a nuestros platos y que si bien
son más calóricos, si los incluimos en una pequeña porción, por ejemplo, un cuarto del plato, no va a ser un problema. Aunque esto, por supuesto, es ocasional, ocasional quiero decir, opcional. Ajá. Podríamos perfectamente tener un plato con simplemente verdura y algo de proteína y sería la mar de saciante y seguramente un plato bajo en calorías que nos ayudaría a perder grasa. O sea, que a modo de resumen, en tu plato la mitad deberían ser esos vegetales, verduras, hortalizas, incluso las frutas, que también son muy saciantes. Después un cuarto de eso para la proteína, como has dicho, ser esas fuentes que sean saludables. Y opcionalmente, si algún día, por ejemplo, hemos hecho ejercicio, pues puede ser interesante añadir un poquito de pasta o una patata que es muy saciante, o el arroz, o la quinoa, etcétera. Entonces, vamos a hablar ahora de ejercicio, vamos con la tercera clave. De la misma manera que no hay que ser súper estricto y brusco cortando los caprichos de golpe, tampoco podemos pretender que llegue enero y querer entrenar todos los días. Aparte de que es una locura, es muy difícil. ¿Por qué crees que es importante empezar poco a poco, Marc? Bueno, vamos a lo mismo. Sí que es verdad que con cierta motivación, pues decir, empiezo a comer muy sano o empiezo a entrenar todos los días como has comentado, que con motivación incluso lo puedas llegar a hacer, porque dices, ostras, estoy motivada, empiezo a entrenar, me empiezo a sentir bien, lo empiezo a hacer cada día, pero es irrealista en el momento en que dependes de la motivación para hacerlo. Yo aquí te preguntaré si me estás escuchando, viendo ahora mismo en YouTube o escuchando por podcast, si realmente dependes de la motivación para hacerlo cada semana, tienes todos los números de la papeleta para que toque la lotería en que lo acabes abandonando. Que con motivación entrenamos un poco más. Todo el mundo con motivación come más sano y entrena más. Pero si dependes de esa motivación para hacerlo, el día que esa motivación baje, vas a pasar de esos 5 días o más días a la semana que no estabas acostumbrada a 2, 3, te sentirás mal y lo más normal es que en vez de volver otra vez a los 5 días a la semana, te vayas a los 0 o a los 1 y que no tengas ese hábito. Entonces, gestiona bien la motivación, que con esa motivación das un plus más, perfecto, pero no dependas de ella. Exacto, porque al final, si tiramos siempre de fuerza de voluntad, acabaremos abandonándolo, como decía Marc. Entonces es importante empezar poco a poco, no tienes que empezar entrenando 6 días, porque creo que aquí pocas personas entrenan 6 días, a no ser que seas un deportista de alto nivel. Yo creo que empezando con 2 días a la semana, puede ser un martes, puede ser un jueves, 20 minutos, incluso media horita, ya puede ser bueno para que empieces a activarte y vayas poniéndote en forma. Luego sí que podemos progresar, un tercer día, incluso un cuarto día. Pero ostras, vamos a empezar poco a poco y así progresivamente pues vamos mejorando. ¿Qué ejercicios son los que recomendarías para conseguir un cambio físico? ¿Qué crees que son los que hay que dar prioridad a nivel de entrenamiento en casa? Pues a ver, como ejercicios, al final habría que ver cada caso particular, por lo tanto, deben ser ejercicios pautados específicamente para la persona, según su nivel, según su objetivo, priorizando sobre todo lo que llamamos ejercicios de fuerza. A veces pensamos que lo ideal es hacer muchas horas de cardio, ¿no? Sobre todo ahora después de Navidades, pues me propongo apuntarme a correr o voy yo qué sé, apuntarme a pádel. Y al final son actividades que están bien, pero son un complemento al final las actividades cardiovasculares, porque sí que más calorías durante la actividad, pero no hacen que tu cuerpo esté tonificado. Y un cuerpo tonificado no solo sirve para que te veas mejor, sino también para que el cuerpo gaste más. Y al final la mejor manera de perder grasa es gastando calorías porque tienes un cuerpo tonificado, porque te mueves un poquito en el día a día y sobre todo también que no ingiramos más calorías de la cuenta. Entonces, volviendo al tema del entrenamiento, haríamos estos ejercicios de fuerza que idealmente tendrían que ser pautados por un profesional y haríamos ejercicios que puedan implicar todo el cuerpo, por ejemplo, planchas, flexiones aunque sea con rodillas, sentadillas, ejercicios globales que por cierto podemos hacer desde casa sin ningún tipo de material. Al final nuestro cuerpo puede ser el mejor gimnasio. Así es, entrenamiento de fuerza, ya que seguramente tu objetivo sea perder grasa, bajar de peso. Si no trabajas la fuerza, posiblemente te quede un cuerpo más flácido, con un aspecto más fofo. Entonces, si vamos trabajando la musculatura, al final le daremos más forma al cuerpo y te verás mejor y además que obviamente mejorará tu calidad de vida, ya que estarás más fuerte. Vamos con la cuarta clave, vamos a volver un poco al tema de la motivación, al tema de la fuerza de voluntad, y es que esta persona que nos esté viendo entienda que no existe un camino perfecto y sin fallos. ¿Por qué no existe este camino perfecto o qué suele pasar con el peso, qué suele pasar con el proceso? Bueno, en el proceso, tanto a nivel de resultados como a nivel de cómo se enfoca el camino. Dentro de un proceso, en un cambio físico, dentro de un estilo de vida de cualquier persona, tienes trabajo, tienes familia, tienes días malos, de más estrés, días que no quieres hablar con todo el mundo,
días fenomenales también. El proceso, en el mismo estilo de vida, nunca va a ser perfecto y nunca va a ser lo bueno que nos gustaría. Entonces, si dependemos de que todo vaya alineado para entrenar, de que todo vaya alineado para comer saludable, cuando realmente en un año entero tienes días que están perfectamente alineados para hacerlo. Y luego cuando llegan esos días que están perfectamente alineados, quieres hacer otras cosas. Entonces siempre vas a poder encontrar motivos para no hacerlo. Es importante entender que el camino, ni el tuyo que nos estás escuchando o viendo, o las dos cosas a la vez, ni el nuestro, nunca es perfecto. Pero sí que es verdad que dentro de esa imperfección te puedes cuidar. De hecho, mostramos miles de ejemplos de mujeres con poco tiempo, de madres, gente que está estudiando, que está trabajando, que tiene poco tiempo en su día a día, que lo está logrando. Pues lo fácil es pensar, no, es que ella sí por esto y yo no por esto otro. Yo creo que la clave está en responsabilizarse, decir, ostras, aunque tengo trabajo, aunque yo cansada en el día a día, aunque estoy estudiando, aunque tengo hijas, aunque tenga pareja, aunque tenga miles de cosas, en vez de esconderme detrás de esto, voy a apartarlo hacia el lado, a entenderlo y aún así a implicarme con mi salud, a responsabilizarme. Creo que es la clave y lo más importante. Sí, entender que al final no siempre vamos a estar motivadas y que si tiramos de motivación, como decía Marca al principio del episodio, es que vamos a acabar abandonándolo. No podemos tirar siempre de esa fuerza de voluntad para hacer ejercicio, para comer saludable. Debemos priorizar ese cambio de hábitos por encima del cambio visual y tampoco centrarnos en el número de la báscula, que creo que es un gran error que suele pasar y que muchas veces creemos que cuando vamos a bajar de peso, estamos en un proceso, todos los meses vamos a bajar así. Pero es que aparte de que esto no es físicamente posible, porque depende de muchos factores, el peso depende, por ejemplo, si ganas un poco más de masa muscular con esos ejercicios de fuerza, de si, por ejemplo, un día has bebido un poco más, has comido un poco más, de si tienes la menstruación. Depende de tantos factores que el peso es normal que fluctúe. Algún mes puede subir un poquito, pero eso no es nada malo. Entonces, tampoco conviene obsesionarse con el número de la báscula, tampoco conviene, pues como decíamos, centrarse únicamente en el cambio visual. Y es importante pues adquirir esos hábitos poco a poco porque al final la transformación va a acabar llegando. No sé si quieres añadir algo en cuanto a este punto, Sergi. Bueno, Marc habla mucho de la responsabilidad y es súper importante al final tener un compromiso con tu salud, con ese cambio físico que quieres, que no se quede simplemente en ese objetivo de voy a hacer 2 días de ejercicio o voy a perder X kilos. Y con esta responsabilidad a veces también tiene que venir acompañada de alguien que te ayude, ¿no? Porque sí, está bien responsabilizarte, pero si quieres hacerlo todo tú sola, pues puedes verte limitada por no saber qué ejercicios tienes que hacer, por no saber cómo hacer tus platos. De ahí que tener un profesional al lado que no solo te paute esto, sino que también te pueda resolver dudas en tu día a día y pueda estar a tu lado, te puede ayudar a ser más constante y a ser más disciplinada. Y ojo, el profesional no es quien tiene que motivarte, porque al final, lo que decía Mar, la motivación es algo que es de un momento, lo que hay que tener es constancia y disciplina, pero el profesional que está a tu lado día a día sí que puede ayudarte a tener eso, porque al final, ¿qué es más fácil? Que te pongas a hacer ejercicio y a seguir una alimentación saludable si no sabes ni cómo hacer tus platos, ni qué ejercicios hacer, y cada vez que te planteas empezar con ello, no sabes por dónde empezar, o si tienes un profesional que ha estudiado esto y que ya ha ayudado a muchas personas y te va a pautar exactamente esos ejercicios y esos platos que tienes que hacer y te va a resolver cualquier duda. Es como que lo tienes ya masticado y entonces tú simplemente tienes que poner esa responsabilidad, como comentaba Mar, para conseguir ese cambio físico. Y es una responsabilidad que no requiere de robarte la mitad del día, es decir, no tienes que ir al gimnasio a entrenar 2 horas, no tienes que hacer platos súper elaborados, todo lo contrario, entendemos que las mujeres que acompañamos tenéis poco tiempo, entonces buscamos que sean recetas sencillas, fáciles de hacer, los ejercicios también que los podáis hacer en 20-30 minutos. Queremos que al final sea algo que se acople bien a vuestro estilo de vida, porque seguramente tengáis hijos, tengáis el trabajo y obviamente pues esto tampoco puede quitaros gran parte de vuestro tiempo. Entonces, como decíamos al principio, aquí abajo tenéis el formulario por si queréis contarnos un poco vuestra situación y allí pues explicaros cómo funciona en más detalle, los precios y todo lo que queráis saber. Así que rellénalo si te interesa. Vamos con la quinta clave, la última de todas, y esta, bueno, es bastante simple. Toma acción. O sea, realmente, si buscas un cambio en tu vida, si quieres cambiar algo, tienes que cambiar cosas. ¿Quieres un cambio físico? Empieza, tienes que empezar, de alguna manera u otra, mejorando la alimentación, mejorando un poco el ejercicio. Entonces, ¿qué consejo das para esas personas que no se atreven como a dar el paso? Yo lo que les invitaría a que hagan una reflexión a ellas mismas
y a intentar alinear, ir hacia una misma línea, lo que piensan con lo que hacen a nivel de acción. Pues si tú quieres un cambio físico, te llenas la boca de yo haría esto, yo haría lo otro, comería más sano, entrenaría, pero tus acciones del día a día van en un sentido opuesto, acabamos autosaboteándonos a nosotras mismas, no hacemos ningún tipo de cambio. Entonces, tomar acción, aunque es una cosa sencilla, es lo que marca la diferencia. El hecho de empezar a comer más sano, a empezar a entrenar, es como tirar la primera ficha del dominó que poco a poco irá tirando las otras. Que puede ser que en un momento sea difícil y que te encalles, por supuesto. A Claro. todo el mundo le pasa y no existe persona que se dedique profesionalmente a ello, que esté entrenando todos los días de forma perfecta, comiendo todos los días de forma perfecta. Así que toma acción, empieza con una primera acción que va a ser esa primera ficha del dominó. Ujú. Sí, es que es empezar. Al final no te vamos a pedir que empieces entrenando todos los días, como te decíamos, ni que empieces con una alimentación súper estricta. Todo lo contrario, empieza poco a poco, con paciencia, con esos pequeños cambios, a lo mejor, pues incorporando más vegetales. Puede parecer una tontería, pero ya estás incorporando alimentos de alta calidad que son saciantes y a lo mejor, sin darte cuenta, ya empiezas a bajar de peso. Ostras, hacer 2 días a la semana de ejercicio. ¿Me estás diciendo que no tienes 40 minutos en una semana que no sé cuántas horas tiene una semana, pero 40 minutos, 20 y 20, los puedes sacar seguramente en el 99% de los casos. Entonces, seguramente vayan apareciendo excusas, como que no es tu momento, como que no tienes tiempo, pero esos son barreras que tienes ahí detrás. Es como ese demonio que tenemos aquí que nos va diciendo, no, no empieces, o lo dejamos para el lunes. ¿Cómo podemos vencer a ese demonio? ¿O qué consejos le decimos para, vamos, hoy hay que entrenar? Cuando no tenemos motivación, ¿qué sueles hacer tú, Seri, cuando estás ahí un poco de bajón? Pues simplemente empezar, porque la mayoría de veces a la que empiezas ya entras como en una dinámica, ¿no? Como en un flujo en el que simplemente te empiezas ya a sentir bien por lo que estás haciendo y entonces es como absurdo abandonar. Entonces, imagínate que, pues lo dicho, tienes ese demonio que te está diciendo hoy no entrenes porque te sientes cansada, porque hoy has hecho no sé qué, mil excusas que te puedes al final decirte tú misma y que te pueden convencer, pero imagínate que dices, no, voy a hacer solo 5 minutos. ¿Qué crees que va a pasar cuando lleves 5 minutos haciendo ejercicio? Te vas a empezar a sentir bien y vas a hacer pues igual esos 20 minutos, que igual no es el entreno de tu vida, pero es lo que decía Marc, es una ficha más de ese domino y al final es simplemente el disparador ese de empezar. Y lo mismo con la alimentación, puedes llegar a casa cansada por la noche y decir, es que ahora no tengo ganas de cocinar nada y es que encima los niños y no sé cuántos, pero puedes hacer una receta fácil, yo que sé, calentar un poco de arroz brillante al microondas, hacer una bolsa de verduras congeladas con un poco de atún para tener esa proteína y ya tienes una cena fácil y al final, pues lo dicho, es simplemente tomar esa pequeña decisión de voy a igualmente hacer un plato saludable, aunque sea una opción más fácil y que sea algo puntual. Y al final, esto de tirar la primera ficha del dominó puede ser simplemente, pues como decíamos antes, pues buscar ayuda. O sea, buscar ayuda ya puede ser esa primera ficha para empezar. Ya puede ser el decir, vale, no sé por dónde empezar, pero quiero un cambio y no lo voy a dejar para aquí una semana, no lo voy a dejar para aquí un mes, que también puede ser lo típico. Sí, estos chicos hablan de un plan personalizado, tal, pero ahora con la cuesta de enero, ya en febrero me pongo, voy a intentarlo por mi cuenta y luego en febrero me pongo. Pero pasará, como decía también Marc hace un rato, lo que pasó en el año 2022, en el año 2021, en el 2020, que al final no se toma acción, llega verano y vuelven otras excusas. Entonces, yo diría que esa primera ficha de dominó sea la de pedir ayuda, por ejemplo, pues rellenando el formulario, contándonos tu caso y que podamos ver si podemos ayudarte a lograr ese cambio físico. Yo añadiría aquí el hecho de no solamente cuando empezamos un cambio, buscar el cambio físico y ya está, buscar un motivo que nos mueva a hacerlo mucho más grande. ¿Verdad que, por ejemplo, igual va a sonar absurdo, pero si nos dicen, si no entrenamos, por ejemplo, cada día 10 minutos, mañana un ser querido va a morir, ¿verdad que lo haríamos? Porque el motivo que hay detrás es muy grande, entonces tengo que entrenar sí o sí. Lógicamente no hay que pensar en ese motivo, pero decir, ostras, voy a entrenar no solamente para perder grasa y para verme bien, sino, por ejemplo, para ser un ejemplo para mis hijos. Lógicamente, el motivo de verse bien sigue estando ahí, pero hay algo que te mueve de verdad. Ostras, hoy no entrenaría porque, bueno, al perder grasa, tal. Pero claro, quiero ser un ejemplo para mis hijos, entonces lo vas a hacer, seguramente.
O voy a entrenar para que dentro de 15, 20, 30 años tenga menos riesgo de tener, por ejemplo, un cáncer. Aunque suene fuerte, pero es la realidad. El hecho de que tú entres y te cuides, tienes menos riesgo de tener un cáncer, de lo que sea. O una enfermedad. O voy a entrenar para dentro de 20, 30 años, cuando sea una persona que sea mayor, me pueda levantar de la silla. Sigo queriendo perder grasa, sigo queriendo tonificar mi cuerpo, pero lo que me mueve a hacerlo no es solamente el verme bien, sino esos puntos más grandes que van a hacer que de verdad te levantes del sofá y que tomes acción. Así es que no es únicamente hacer ejercicio, cuidar la alimentación por el hecho del cambio físico, sino que también te vas a sentir mejor, ya no solo de aquí 20 años, de aquí 30 cuando seas una persona más mayor, sino que a la semana siguiente o a las pocas semanas ya empiezas a notarte mejoras, empiezas a notarte que no te cuesta tanto respirar al subir, por ejemplo, unas escaleras, que no te cuesta tanto cargar las bolsas de la compra y es eso, has empezado a lo mejor con 2 días a la semana. Entonces, no solo pienses en el futuro, sino también en el presente, en cuidarte, en ser un ejemplo para tus seres queridos, que también es algo súper importante. Y nada más, toma acción. Si necesitas empezar y tomar esa primera ficha de dominó, pues puede ser un buen paso rellenar el formulario y allí pues explicarte un poco más en detalle cómo trabajamos. Así que despedimos el episodio, ha salido aquí puntos muy interesantes, te animamos a que tomes acción de una manera u otra y nos vemos como cada semana en un episodio nuevo. ¡Y feliz año también! Es verdad, feliz año. Feliz año. Adiós.